Bienvenidos a un nuevo video de Noticias Cap. Vamos a hablar de un tema que preocupa y bastante, como es el tema de los contratos en caso de los juveniles, ¿no? Hoy uno de esos contratos de un jugador importante que a futuro a Peñarol le va a dar mucho, y yo creo que no es un futuro tan lejano, me parece que es bastante cercano. Estamos hablando de Damián García, el jugador de la Sub-20 de Uruguay, número 5 de Peñarol, campeón de Libertadores Sub-20. Hemos visto lo que juega, ¿no? Hemos visto lo que puede hacer la mitad de la cancha, la exuberancia física que tiene, sentido de ubicación, buen pase largo, porque lo hemos visto dar incluso en el primer partido, primero y segundo partido, llegando al gol. O sea, es importante eso también, llegando al gol. Es un jugador que se anima a pegarle de lejos también. No he visto grandes tiros de él en el sudamericano, pero que se anima mucho a pegarle de lejos. También es algo a tener en cuenta. Tiene una enorme distribución, despliegue, lo hemos visto. Y no solo en el Sudamericano Sub-20, lo hemos visto en la Copa Libertadores. O sea, por eso muchos creen, y yo creo también, que es el 5 ideal para Peñarol. Porque muchos hablan de Sarabia o Menchenko. Yo Menchenko lo veo más en un doble 5, como un interior por izquierda. ¿Por qué? Y porque creo que tiene tiene otras características, más que nada en velocidad, una vocación ofensiva. Vimos, tiene que pulir mucho el tema de la llegada, el estar más tranquilo a la hora de pisar el área, pero tiene ese tipo de cosas. Entonces me parece que se lo puede aprovechar muchísimo más como interior, en una línea de 3 volantes en el medio, o mismo en un doble 5, que tanto parado como 5-5. Si bien Damián García juega en la misma posición que él, yo lo veo como un más 5 de cierta manera posicional, como que le sienta bien el estar de 5 tapón. Pero en un doble 5 con Damián García y Omenchenko estamos hablando de recuperación, velocidad, distribución, un Omenchenko que se trepa al ataque, porque lo hemos visto, se mete entre líneas, un Damián García que te hace el balance de una forma muy buena, que obviamente tiene muchas cosas para pulir, porque es un jugador juvenil que tiene 19 años, tiene toda una carrera por delante, pero llama la atención que Peñarol es en un puesto que no ha encontrado sustituto desde que se ha ido Trindade, y me atrevería a decir que antes de Trindade tampoco tenía un jugador de esa magnitud. Desde que se fue Trindade, Peñarol no encontró un jugador similar en esa posición. Creo que Damián García lo podría hacer, porque se ha probado con Sarabia, y si bien Sarabia, a mi entender, ha respondido bien, no ha sido ese 5 que Peñarol necesita. ¿Y por qué? Porque yo creo que Sarabia falla en algo clave que tiene que tener un 5 de Peñarol: es corta, pero el pase no es bueno. Entonces, corta y entrega, pero por lo general los pases de Sarabia no son precisos. Ese es lo que está fallando Sarabia. Y también corre demasiado la cancha, ¿no? Es un jugador que le encanta el despliegue físico, que si supiera correr mejor la cancha, aprovecharía muchísimo más esa exuberancia física que tiene y le sacaría mayor provecho. Pero claro, está fallando en algo importantísimo para un número 5 de Peñarol, que es la entrega de pelota. Yo a Sarabia no lo veo fino en la entrega de pelota. Sí, obviamente, cualquiera yo creo que lo puede hacer, cortar y tocar atrás, a los costados, pero estamos hablando de arriesgar un poco más. Estamos hablando de que el 5 de Peñarol tiene que tener eso que lo haga arriesgar un poco más hacia adelante. No es el que tiene que crear el juego, pero sí el que tiene que meter unas pelotas filtradas a las espaldas de los volantes del otro equipo, ese tipo de cosas. O por qué no, de vez en cuando algún pase largo, como lo hemos visto a Damián García hacer también en el sudamericano. Entonces, me preocupa esta situación de que el jugador no tenga un contrato profesional como jugador de primer equipo. Tiene un contrato como juvenil, desconozco cuándo termina su contrato como juvenil, pero la verdad, es bastante arriesgado que el jugador haya ido al Sudamericano Sub-20, sabiendo las características y el nivel que tiene, sin un contrato profesional. No solo por lo que puede ser económicamente, sino porque, seamos sinceros, será hincha de Peñarol, pero hemos tenido episodios con juvenil en los últimos tiempos. Yo no digo que Damián García se vaya a ir libre, ni mucho menos, si se vaya a ir sin debutar en primera. Pero
estaría bueno prevenir, ¿no? Digo, porque ya pasó con Matías Mir, ya pasó con Jairo O'Neal. Entonces, me parece que aprender de esos errores nos vendría bien. Y evidentemente no lo estamos aprendiendo. No lo estamos aprendiendo. Y son cosas que llaman la atención, ¿no? Que llaman la atención porque después pasan y nos estamos lamentando. Y salimos y después tenemos que estar escuchando las dos versiones, la del representante y la del presidente, para ver con cuál nos quedamos. Y no, es preferible evitar todo eso. Más allá de que Damián García es jugador de la Salvia. La Salvia jamás es un jugador libre de Peñarol, por lo menos no por ahora. Y es un representante con el que Peñarol tiene buen trato y hace buenos negocios. O sea, se benefician ambas partes. Yo creo que el jugador no se iría libre, más que nada por quien lo maneja. Y porque ha demostrado un apego y un compromiso con el club que es importante. Pero Peñarol tiene que activar en esto. Peñarol tiene que activar en la renovación de contrato de Damián García. ¿Por qué? Porque es un jugador a futuro. Porque es verdad, los primeros 6 meses probablemente no lo tengamos, no lo podamos utilizar. Porque va a estar en el Sudamericano, Uruguay ya está clasificado al Mundial. Entonces, entre una cosa u otra, va a estar acá muy poco tiempo disponible para Alfredo Arias. Más que nada va a estar con la selección, entrenando, preparándose para el Mundial. Todo ese tipo de cosas, con amistosos, con un montón de cosas de por medio. Entonces no va a estar, no va a ser disponible para Alfredo Arias. Pero después que termine el Mundial, y bueno, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un jugador que es interesante para tener el plantel y para ir dándole minutos. Que yo no tengo dudas. Hay que ver cómo evoluciona también esta temporada Sarabia y de qué lo van a poner a Omenchenko. Pero yo no tengo dudas que si lo ponen en el 5, como número 5 de Peñarol, y bueno, estamos hablando de un jugador que tiene características y tiene lo necesario para ocupar esa posición. También está Cristóforo, pero yo creo que físicamente, ya lo hemos hablado de este tema, físicamente Damián García es más que Cristóforo, Sarabia es más que Cristóforo, y Omenchenko es más que Cristóforo. O sea que Cristóforo tiene carpeta, Cristóforo sabe correr la cancha, sabe posicionarse, tiene otra experiencia, producto de muchos años jugando en Europa y ya años de carrera. Que bueno, que es algo que van a tener que mejorar como todo juvenil. Pero nada, Peñarol se tiene que mover en este tema para que no vuelva a pasar de nuevo lo mismo. Queda a ver qué pasa después de posterior a que termine el Sudamericano. Si Peñarol se mueve, renueva finalmente con el jugador. Tengo entendido que ya está en tratativas, pero claro, es algo que hay que cerrar cuanto antes. Así. Como siempre, los invito a opinar, a comentar sobre este tema, a suscribirse y a darle like. Chao. Peñarol, Peñarol, Peñarol.